Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de enero del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año Jesucristo de principio a fin, con el libro del Génesis capítulo 19 y el Evangelio según San Juan capítulo 6, 25 al 71. Génesis capítulo 19 y Evangelio de San Juan capítulo 6, 25 al 71. Bueno, hoy nos encontramos con una lectura pues muy especial. En el libro de Génesis, sin duda alguna, es un libro que creería que la mayoría de los cristianos han leído en su vida completamente. Y pues muchas de las narraciones del Génesis son comunes, son temas que no solo se manejan en las iglesias, sino que son temas que han sido motivo de documentales, de películas, de investigaciones. Muchos de ellos han podido ser corroborados por otras narraciones históricas. Algunos argumentos arqueológicos han corroborado estos acontecimientos extraordinarios que están en el libro del Génesis. Aparece en escena la destrucción de Sodoma y Gomorra, eh, pues que ha sido precedido de un encuentro muy particular que tiene el Señor con Abraham. Un encuentro que nos deja ver estas cualidades que el Señor vio en Abraham como un hombre de fe, como un hombre eh, intercesor, muy sensible a la voz del Señor, pero también al ser sensible a la voz del Señor, a ser sensible a las situaciones que le estaban rodeando. El Señor decide emitir un juicio. Cuando habla Jeremías sobre el conocimiento del Señor, cuando habla y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe los ricos en su riqueza, dice, si en algo de alabarse, alabes en conocer y entender que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia. Y estas tres cosas que dice Jeremías que deberíamos conocer del Señor, misericordia, juicio y justicia, pues nos permiten también entender las escrituras, porque el Señor como juez soberanamente también decide eh, emitir juicios que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. eh, por ejemplo, el diluvio es un juicio del Señor. De alguna manera la Torre de Babel es un juicio del Señor y la destrucción de Sodoma y Gomorra es un juicio del Señor. Mm, Ahora, ¿cómo opera la misericordia del Señor? Opera es que seguramente antes del juicio hubo misericordia y una oportunidad. El Señor siempre, siempre, siempre da oportunidades. Ni siquiera podemos decirte una oportunidad. El Señor da oportunidades. Eh, no sabremos muchos detalles, pero antes de que venga el juicio hay oportunidades, ¿sí? Tanto que por algo se lo dijo el Señor a Abraham y Abraham pudo interceder por esta ciudad. Recordemos lo que dice Ezequiel 16, 49, 50, que es muy importante para entender lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Esto ya lo habíamos estudiado antes, pero hay 5 pecados que la Biblia describe que cometieron los habitantes de Sodoma. La primera de ellas dice soberbia, la segunda de ellas es saciedad de pan, eso está en Ezequiel 16, 49 y 50. Dice soberbia, dice así, se lo voy a leer literal. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Luego dice
no fortalecieron las manos del afligido, o sea, no tuvieron compasión del necesitado. Y luego dice, se llenaron de soberbia y al final aparece la abominación, ¿sí? Bueno, son cinco, pero la soberbia aparece como en dos momentos diferentes. La soberbia aparece en el principio y la soberbia va a aparecer de nuevo antes de la abominación, pero en sí son cinco cosas que hacen parte del pecado de Sodoma. Pero pónganle mucho cuidado, esto ya lo hemos estudiado en detalle en otra oportunidad. La soberbia. La soberbia es una actitud delante del Señor, ¿sí? Ante todo. La soberbia, quien mira la soberbia es el Señor y es la actitud que el ser humano tiene delante de él. La soberbia no es que alguien sea con el prójimo un poco creído, un poco subido, un poco convencido. No, la soberbia es una actitud que primero se mide delante del Señor. Ahora, el que es soberbio delante del Señor, seguramente y obviamente creo yo, sería soberbio también delante del ser humano. ¿Qué es la soberbia? Es el no reconocimiento de la soberanía y autoridad absoluta del Señor sobre mi vida, ¿sí? En cambio, el humilde, por el contrario, reconoce absolutamente la soberanía y la autoridad del Señor sobre su vida. Por eso se humilla delante de él. Por eso no va a exigirle nada, sino que por el contrario pone su vida en sus manos. Como dice el Salmo 37, encomienda al Señor su camino y confía en él, ¿sí? La Biblia dice que el Señor al humilde atrae, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, ese pecado empieza con la soberbia y esa soberbia, de alguna manera, está negando el poder, la autoridad, la soberanía del Señor sobre mi vida. Somos soberbios cuando no contamos con Él. Somos soberbios cuando confiamos en nuestras capacidades, en nuestras experiencias, en nuestros recursos, en nuestra juventud, en nuestras habilidades y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Ahí somos soberbios. ¿Qué le pasó a Sodoma? No tuvo en cuenta el Señor, no tuvo presente el Señor. Ahora, ¿qué más experimentó Sodoma? Saciedad de pan. Pónganle mucho cuidado porque a la luz de Juan esto, pues en la guía que estamos siguiendo tiene mucho sentido. Estaban saciados de pan, o sea que no experimentaban necesidad, ¿sí? Mm, Tengan en cuenta esta palabra necesidad, una definición personal que yo identifico como pecado es una necesidad mal suplida. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades físicas, materiales, económicas, emocionales, intelectuales, espirituales. Esa necesidad tiene una fuente para ser suplida. Y esa fuente, para aquel que es creyente, esa fuente suprema y absoluta de todo bien y de toda provisión es el Señor. Pero cuando yo tengo soberbia, como no confío en Él, como no descanso en Él, como no espero en Él, pues esa necesidad yo la voy a suplir de maneras diferentes al plan del Señor. Para mí eso es pecado. Yo suplo una necesidad fuera del plan divino, ¿sí? Porque estoy en contra de lo que el Señor ha diseñado para mí. Entonces, en Sodoma, también fruto de su soberbia, seguramente tenían muchas, no sé, recursos, tendrían todo lo necesario, experimentaron saciedad de pan. Cuando alguien experimenta saciedad de pan, pues entonces no experimenta necesidad. De allí viene bienaventurados los pobres en espíritu, porque el pobre en espíritu es un necesitado, ¿sí? Y dice la escritura, porque el pobre busca suplir esa necesidad y esa necesidad espiritual, pues ¿quién es la provisión espiritual? Es el Señor, por eso es bienaventurado. Pero como los de Sodoma estaban saciados de pan, no experimentaban necesidad, entonces no procuraban suplir esa necesidad y menos en el Señor. Entonces, ¿qué trajo para ellos? Abundancia
de ocio. Porque cuando el ser humano tiene necesidad, trabaja. Esta es otra palabra que tengan en cuenta aquí cuando miremos lo de Juan. Trabaja el ser humano por necesidad, trabaja y procura también suplir esa necesidad. Pero como en Sodoma había tanta soberbia, había saciedad de pan y abundancia de ocio, o sea, como estaban llenos, no trabajaban, no madrugaban, no se esforzaban, porque todo el pan les llegaba a la mesa. Muy peligroso, muy peligroso. Como estaban tan llenos de soberbia, de saciedad de pan y abundancia de ocio, pues cuando alguien está en ese lugar y mira al necesitado como, no solo como un desventurado, sino que lo ve como algo que se desprecia y que como no está en mi misma condición, seguramente no tiene mis cualidades y en vez de compartir el exceso de abundancia, porque tenían abundancia de pan, ellos simplemente despreciaban. Es de los que prefieren botar comida que compartir. Es de los que prefieren derrochar sus recursos que compartir con aquellos que necesitan. Luego aparece de nuevo la soberbia y la tapa del pecado de Sodoma es que cuando hay tanta soberbia, saciedad de pan, abundancia de ocio y no se piensa en el necesitado, pues terminan actuando abominablemente, que fue lo que ellos hicieron y sabemos que tenían una cantidad de vejámenes sexuales y morales, ¿sí? Claro, cuando la gente está ociosa, inventa tontadas. Cuando la mente está ociosa, empieza a inventar pecados, empieza a consentirlo todo. Y lo que estos personajes de Sodoma hacían era completamente abominable ante los ojos del Señor, ¿sí? Tanto que la expresión sodomita se volvió un dicho durante muchos siglos refiriéndose a desórdenes sexuales y de hecho se le decía mucho a los homosexuales durante mucho tiempo sodomitas, tomando el ejemplo del caos en el que, o esta abundancia de abominación en la que cayó Sodoma y Gomorra. Pero pónganle cuidado a lo que dice Juan 6. Juan 6:25 es una intervención del Señor Jesús pues fuerte y por el efecto que va a traer en los discípulos. En Juan 6 el Señor hace un milagro que multiplica los panes, habla de alimentar a 5,000. ¿Sí? Miren, ¿se acuerdan que el problema de Sodoma era saciedad de pan? Por el contrario, en el pueblo, en la Judá, en la Palestina de la época del Señor, había escasez de pan, ¿sí? Eran, en términos generales, era un pueblo muy pobre, era un pueblo con mucha necesidad. El Señor los alimenta. Ahora imagínense un pueblo con mucha necesidad y alguien les da pan hasta saciarlos, ¿sí? Solo que ese pan hasta saciarlos era de manera puntual. Seguramente al otro día iban a volver a experimentar hambre. Y si yo encuentro que alguien me da pan y me suple una necesidad física fundamental, pues yo trataré de buscarlo de nuevo para que me sacie de pan. Eso era lo que pasaba. Cuando aparece Jesús, el Señor Jesús en el capítulo 6, versículo 5, dice los dos primeros versículos 25 y 26. Juan 6, 25 y 26. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y les contestó y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? Entonces aquí el Señor Jesús de alguna manera vuelve a identificar ese detalle que lo identifica Ezequiel de la saciedad de pan. ¿Y qué identifica Ezequiel como saciedad de pan? Lo que Génesis 19 nos está contando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La saciedad de pan, porque es como el interés, ¿sí? Como que el único interés que yo tengo en este mundo, como decía Epicuro, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo que tú me puedas brindar hoy, la necesidad puntual que tú me puedas brindar hoy, ¿sí? De alguna manera el Señor identifica entonces que ellos lo están siguiendo porque les suplió esa necesidad
puntual, y es lo que les está reclamando. Y va a venir una exhortación impresionante acerca de lo que es la verdadera provisión. Bueno, tengan muy presente que el pan es un símbolo de comunión. Desde la antigüedad como en estos días, yo no como con cualquier persona. No cualquier persona se sienta conmigo a la mesa. Quien se sienta conmigo a la mesa es aquel con quien yo comparto y tengo una relación cercana y tengo comunión. Y el pan siempre ha sido un símbolo de relación estrecha, de comunión, ¿sí? Y, y el pan, obviamente, también es provisión, es el símbolo de la provisión, de la saciedad que trae la provisión del Señor. Entonces, les dice, porque ustedes comen el pan y se han saciado. Mire lo que les va a decir. ¿Se acuerdan que hace un momentico les hablé de la necesidad y del trabajar si yo entiendo que tengo necesidad? Pero cuando yo me siento suplido, cuando yo me siento saciado de pan, ¿qué viene? Ocio. Ocio es todo aquello que no es productivo. Por eso negocio es negar el ocio, ¿sí? Negotium, eso es latín. De allí que cuando yo negocio, estoy negando estoy negando no hacer nada productivo, ¿sí? Eso es negociar. Negociar no es un simple concepto mercantilista, no. Yo negocio cuando estoy dejando de hacer cosas improductivas, cuando yo trabajo. Pero pónganle cuidado ahora qué les va a decir el Señor en el versículo 27 de Juan 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él les contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces para ti, para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y el Señor les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron, Señor, danos siempre este pan. Él les contestó, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora pensemos en esto. Si dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y más adelante nos está diciendo el Señor que Él es el pan de vida, que quien viene a Él nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál será la respuesta o a la pregunta que ellos mismos hacen de cómo podemos heredar el reino de los cielos? ¿Cómo podemos nosotros acceder a esa provisión? Y la respuesta él mismo la está dando. Si Él es el verdadero pan de vida, si Él es el que en verdad alimenta, si Él es el que en verdad fortalece, si Él es el que en verdad sacia las necesidades. ¿Se acuerdan que les decía que es un tema de entender la necesidad? Y que en Sodoma pudieron suplir esa necesidad con sus talentos, con sus habilidades, con un golpe de suerte. Con un golpe de suerte, y permítame decirlo así, alguien puede tener necesidades y de un momento a otro recibe una herencia que no esperaba. Eso de alguna manera es un golpe de suerte. Claro, nosotros somos cristianos y venimos bendición, pero hay cosas que son golpe de suerte. Le pasó, le salió, y chévere, pero nunca dejar de pensar en que la necesidad está latente y tiene que ser suplida. ¿Y saben qué está diciendo el Señor? La verdadera necesidad que ustedes tienen no es ese pan, el alimento que entra por su boca, porque siempre tendrá hambre y siempre tendrá sed. Por el alimento, así como usted trabaja por el pan y por su casa, por, no sé, por ahorrar, por tener
grandes ahorros. El tema del ahorro es un arma de doble filo para mí respecto a la fe, porque muchos ahorran y creen que los ahorros les dan seguridad y sienten confianza y seguridad en sus ahorros. Para mí, pienso que, claro, ahorrar es un buen hábito y no lo estoy negando, pero yo no puedo tener confianza y seguridad en los ahorros. De hecho, yo hace mucho tiempo aprendí que se ahorra con propósitos específicos, porque ahorrar por si pasa algo, eso se llama atesorar. Y cuando yo atesoro, no estoy confiando en el Señor. Son cosas muy diferentes, atesorar a ahorrar. Y cuando yo, por ejemplo, trabajo para acumular, para atesorar, porque le tengo miedo al futuro, porque tengo que asegurarme el futuro, eso es negar mi necesidad del Señor y es negar mi seguridad y mi confianza en el Señor. Yo ahorro entonces con un propósito fijo, no sé, voy a ahorrar estos 10 años porque voy a hacer este viaje, porque voy a hacer esta inversión, voy a ahorrar este tiempo porque voy a pagar el estudio de mis hijos, porque voy a pagar una especialización mía, lo que sea. Pero guardar y guardar y guardar por sí, por sí, por sí, eso se llama atesorar y eso es decirle al Señor, yo no confío en que tú eres mi pan antes, hoy y mañana, como si tú no fueras el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que el Señor les está diciendo, trabajen, tienen una necesidad, trabajen, pero dejen de partirse el lomo por aquello que no es para vida eterna. Trabajen entonces por el pan de vida. Trabajen entonces por aquel que puede saciar no solo el hambre, sino que puede saciar también la sed. ¿Qué es trabajar por este pan de vida? ¿Qué es trabajar por esa fuente inagotable de provisión? La misma Biblia lo dice en el mismo contexto de Juan 6 lo está diciendo. Primero, creer. Hay algo que me quisiera volver atrás a Juan 5 porque me llamó mucho la atención. En Juan 5, el Señor está hablando de a partir del 30, de los testigos, ¿sí? De los que dan testimonio de Él. El 39 ha sido inspiración de nosotros para este devocional de Jesucristo desde el principio hasta el fin, cuando dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que dice al final de este capítulo. Versículo 46. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto me corrobora la necesidad de estudiar, de leer el Antiguo Testamento. ¿Qué es Moisés? La Torá, el Pentateuco. Entonces dice, si ustedes no creen lo que Moisés escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? Pregunto, ¿cómo vamos a creer lo que Moisés escribió si ni siquiera lo leemos? ¿Cómo vamos a creer lo que Moisés escribió si ni siquiera lo estudiamos? Por eso hay que leer, hay que estudiar lo que escribió Moisés y dice el Señor. Y así obviamente pues van a tener por lo menos la oportunidad de creer a mis palabras. Sin duda alguna, el Antiguo Testamento sí nos da soporte y sí nos da herramientas para poder entender y creer las mismas palabras del Señor Jesús. O si no, miren lo que estamos viendo hoy. Pecado de Sodoma, saciedad de pan. ¿Qué trajo a Sodoma el saciarse en ese pan físico? La destrucción. Pero el pan de vida que quiere saciar el hambre y la sed verdadera del ser humano, que quiere proveer para la verdadera necesidad humana, ¿qué va a traer este pan? Mire, mírenlo de esta manera. La saciedad del pan de Sodoma trajo su destrucción y muerte. Pero el pan, el alimento que el Señor me ofrece es para vida eterna. Yo elijo entonces para qué trabajo y la Biblia me lo pone, como dice Pablo, Deuteronomio, delante de usted está, escoja el camino, siga trabajando por el pan, ese pan que se consume, que se puede dañar, que le suplirá una necesidad puntual,
o empiece a trabajar por el pan de vida. ¿Cómo trabaja por el pan de vida? Empiece a creer las palabras de Jesús. ¿Y cómo sabe usted que cree las palabras de Jesús? Si las obedece. Porque no tiene sentido que yo diga que yo creo lo que el Señor dice, pero no lo hago. No, entonces no cree. Porque la evidencia del creer está en el hacer. Si yo creo lo que tú me mandas, pues yo lo hago. Si yo creo lo que tú me dices, pues yo lo hago. Si yo creo que tú me has dado una orden, una dirección, un consejo, y no lo hago, entonces no estoy creyendo, ¿sí? Yo creo y manifiesto mi confianza en sus palabras cuando ejecuto sus palabras. Eso es trabajar por el pan de vida. Pero si seguimos partiéndonos el lomo o seguimos ya ni trabajando porque creemos que estamos saciados de pan, porque ya lo hemos alcanzado todo, pues por Dios, por eso seguimos teniendo ese profundo vacío en el corazón. Mire, si usted ya logró pensionarse, si usted ya logró concretar su negocio, y si usted experimenta tranquilidad, ¿para qué seguir acumulando riquezas? Más bien empiece a creer y a obedecer al Señor, relájese un poco, baje las manos, entréguele al Señor y disfrute ese plan de vida y de bendición que Él tiene para usted. Preparémonos para la eternidad. Yo creo que el modelo laboral del mundo es muy sensato. Usted trabajó muchos años, ahorró durante muchos años para recibir una pensión. Si el mundo lo entiende, hasta lo entiende así, pues es bueno que ya que se ha pensionado, deje de acumular, disfrute, disfrute del Señor, trabaje, pero trabaje para el pan de vida. Prepárese ya para la eternidad. No le produzca más este mundo, produzcale a la eternidad. Y eso va a traer saciedad, tranquilidad, paz y sobre todo que va a glorificar al Señor. Qué bueno que podamos suplir todos nuestros vacíos y necesidades en la provisión divina. Así que oremos y que su palabra hoy sea ese pan, esa provisión. Bueno, un detalle, no le recuerdo dónde nació el Señor Jesús. Él nació en Belén y Belén es casa del pan. Betgelem, casa del pan, ¿sí? El lugar del pan, así también se puede traducir el lugar del pan, porque Él es el pan de vida, lo que usted y yo hoy necesitamos y siempre. Eso es lo que usted y yo necesitamos. De allí que a partir de mañana también les quiero invitar a que se unan con nosotros a 21 días de ayuno. El ejercicio de 21 días de ayuno, ¿sabe que nos ayuda a comprender en el corazón que Él es el pan que en verdad necesitamos? Que podemos pasar 21 días sin alimento físico o con muy poco alimento físico, buscando y trabajando por el pan de vida. Y se van a dar cuenta como el espíritu, como el alma y aún el cuerpo se reconforta y fortalece en el ayuno, haciéndolo en el espíritu. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor en oración. Amado Padre, yo te suplico, porque así lo dice la Escritura, que tú que has descendido del cielo como el pan que el Padre nos ha dado. Que así como en el desierto el pueblo de Israel vio caer maná, pero ese maná se dañaba día a día. Solo podían tomar el del momento, el fresco. Pero tú eres el pan de vida eterno. Y si tú me alimentas, o más bien si yo voy a tu alimento diario, no experimentaré necesidad ni vacío alguno. Porque la experiencia en nosotros mismos nos ha mostrado que aún teniendo saciedad de pan, aún teniéndolo todo, no teniendo compromisos financieros, teniendo abundancia de comida en nuestra casa y de verdad aparentemente sin ningún tipo de necesidad, se sigue experimentando vacío y soledad en el alma. Porque el pan de este mundo no me sacia, Señor.
El pan de este mundo me genera sensaciones de saciedad, pero no suplen mis verdaderas necesidades. Yo me acerco a ti y te pido que me ayudes a trabajar por la provisión eterna. Y ese trabajo por la provisión eterna empieza en creer lo que tú haces, lo que tú has hecho y lo que tú harás. Ese trabajo por la provisión eterna, Señor, me demanda a mí obedecer lo que creo, lo que he escuchado y lo que he guardado en mi corazón. Permíteme entonces tomar tu palabra como ese alimento, pero sobre todo hacer tu palabra. Yo sé que hoy tenemos que ir a cumplir compromisos, ir a trabajar, Señor, claro que sí, pero que eso no sea el todo de mi vida ni el enfoque de mi vida. No puede ser que yo valore más lo material que las personas, que a ti mismo. Las personas no valen por lo que tienen, valen por lo que son, por lo que significan en nuestra vida. Y permítenos hoy, Padre mío, trabajar por aquello que permanece, no por lo que se va, efímero. Y cuando yo vaya a mis labores, Señor, permíteme hacerlo con libertad, con gratitud, con esperanza, pero no como un esclavo, Señor, como si eso fuera el todo de mi vida. Trae libertad por el conocimiento de la verdad, así lo dice la Escritura, te lo pido, que conocer la verdad nos haga libres. Bendícenos, bendícenos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.